Me Hola, costó, pero entré. hola, ¿qué tal Margarita? Encantado de tenerla. ¿Me escucha? Sí, yo la escucho perfecto. Ya. Adelante, Lo toda que la... pasa es que no podía entrar. Ve que yo no soy, Sí, se le escucha voy a entrecortada. ponerle así, ¿se Sí, puede? sí, con voz más alta, ahí estaría bien. ¿Ahí cómo se escucha? Se escucha perfecto. Adelante, siga adelante. Bueno, ¿Me escucha? no, Nos parece que se corta. sí, se ¿Me corta, puedo, pero en este momento la escuchamos, así que adelante. Con, me puedo cambiar de lugar? claro, sí, cómo no. Mejor, porque voy a tener mucho problema aquí. Ok, Me voy, me esperan un poquito. sí, claro, sí, cómo no. No tengo internet aquí, pues estoy donde mi mamá es adelante y no me llega el internet bien. Bueno, bueno, esos son los problemas del Internet. No, esperen. Me voy a quedar aquí en la pieza de mi hijo. Me parece que ahí sí se escucha mejor. Sí, sí, se escucha bien. Ahora sí. Es que donde mi mamá no tengo internet. Ajá. O sea, tengo internet, pero de aquí de mi casa. No sé cómo nos vamos a ver ahí. Se le Esperen, escucha bien, así que esperen. Así estoy más en privado. Por eso yo le decía en delante que me llamara para ver cómo iba a sonar. Ahí. No me veo. ok, perfecto. Yo la veo perfectamente. Me voy a poner los audífonos. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. Ah, ya. Ya, ahora sí estamos sin problema. Ok, perfecto. Bueno, estamos listos entonces para conversar. Como les dije antes, Margarita Faray vive en Santiago de Chile y nos van a narrar una experiencia muy interesante que ella tuvo hace ya algún tiempo y que siente la necesidad de compartir con el mundo, porque si tuvo esa experiencia es para compartirla. Así que adelante, Margarita, es todo suyo, el programa es todo suyo. Adelante. Muchas gracias. Un gusto enorme para mí volver a compartir mi experiencia.
Y gracias, Hermes, gracias, porque me da la otra oportunidad. Bueno, mi nombre es Margarita, vivo acá en Santiago de Chile, y lo que les quiero compartir a mí me ocurrió el año 2000. Le voy a contar más o menos el día antes, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea el día 3 de noviembre, por la noche, ya nos íbamos a acostar y de repente me viene un desmayo. Mi esposo ahí asustado me pregunta qué me pasó y me levanta y me estiré en la cama y ahí quedé tranquilita y ya. Llegó el día siguiente y pasó ya todo mejor. Y el día siguiente era el 4 de noviembre, cuando mi esposo en la mañana me dice, ¿puedes ir a dejar estas medias de fútbol al vecino? Me dijo, porque me las prestó. Listo, le dije, yo déjelas ahí, yo se las llevo. Se- eh, Fui donde la mamá, se la entregué y me devolví a mi casa. Y de repente, cuando me vengo de vuelta, siento dos puntadas aquí en las sienes, aquí. Fueron dolores que yo no había sentido nunca. Eh, y seguía caminando, volví a mi casa y me da otra vez los dolores de cabeza, así fueron como bien raros. Y vengo entrando a mi casa ya y llego acá a la casa donde mi hermana y yo le digo, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Y me dice, tomemos desayuno, me dice. Y yo me senté en el sillón y lo único que me acuerdo es que empiezo a decirle mi cabeza. Muy desesperada estaba en ese momento. Me afirmo la cabeza con mis manos y me voy para el lado. Sentía como mi cuerpo, brazos, piernas, lengua, se me empezaban a enrollar. Pero yo en todo momento no perdí el conocimiento. Lo que estaba teniendo problemas era mi cuerpo. Eh, Mi hermana va a buscar una ayuda con mi mamá, o sea, mi mamá sale a buscar una ayuda y llegó un vecino, me subieron a un auto eh, y llegamos a un hospital de urgencia. Me acuerdo en camilla y me, me entregan al médico y el médico me pregunta qué había consumido, qué me habían hecho o qué había hecho yo conmigo. Y yo lo único que en mi interior decía, yo no hice nada, yo no hice nada. Y mi hermana le decía, ella no consume drogas, le dijo, ella no es alcohólica, porque el médico pensaba que yo estaba drogada. Y la cosa es que después me acuerdo que llega a los pies de la camilla un médico y dice, esta paciente está con un daño neurológico, trasládela de urgencia a neurocirugía. Ernie, yo todo lo que le estoy contando, yo lo escuchaba, ¿ya? Pero mi interior estaba muy claro, pero era mi cuerpo el que no respondía. Y la cosa es que cuando el médico dijo que yo estaba con un problema neurológico, me trasladan a neurocirugía, que es un hospital especializado en cerebro. Y llegamos, me llegan hasta allá, me entregan al médico que estaba de turno esa vez, y el médico dijo un escáner de urgencia. Me toman un escáner, mi cabeza estaba impregnada, estaba con un derrame cerebral tremendo. Y cuando, bueno, le dan la respuesta, le pasan los exámenes al médico y ahí él dice, esta paciente no tiene vueltas, hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Para el médico, ese 4 de noviembre, yo iba a morir. Fue la respuesta del médico. Y, y cuando dice eso el médico, sentí que dentro de mí algo se sale, ¿ya? Y me doy cuenta que era, digamos, una sombra y después empecé a tener más conocimiento y era mi espíritu que sale de mi cuerpo se presentó y vio que en la camilla estaba yo, pues, o sea, era lo mismo. Y la cosa es que de repente
empecé yo a salir del hospital, empezaba, entraba y salía, pero yo veía a la gente, mi familia, que estaban esperando noticias mías. Y viajé mucho, espiritualmente viajé mucho, viajé a Lampa, andaba espiritualmente por acá cerca de mi casa, en espíritu. Yo veía las cosas que hacían, hacían bingo. Los bingos son esas fiestas para poder recolectar dinero, para poder tener el sustento, para movilizarse y ir a verme. En ese tiempo mi hermana iba, mi mamá se quedaba con mi hijo. En ese tiempo mi hijo iba a cumplir 4 años. Eh, Cuando yo venía a mi casa en espíritu, me acuerdo que yo veía a las personas y yo decía, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me miran? ¿No me saludan? Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué les hice yo? Y después de repente sentía que mi espíritu se iba y volvía a encajar al cuerpo. Y mi mamá ese día me iba a ver, bueno, todo el tiempo mi mamá me fue a ver y yo le contaba, pero yo hablaba mal. Pero mi mamá, como yo lo he dicho siempre, mi mamá me entendía en todo momento. Yo le decía, mami, yo estuve en la casa, nadie me habló, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablan? Y mi mamá me decía, hija, tú no has salido del hospital, tú estás complicada, me dice, así que quédese tranquila. Y yo, no, mami, si yo los vi, si estaba, y le nombraba a las personas que estaban acá, po. Y ella, para cerciorarse, llamaba por teléfono, y claro, pues estaban las personas que yo decía que estaban. Pasaron los días, me fui a Colina, donde viven los familiares de mi esposo, y también había un cumpleaños, algo estaban celebrando, ya no me acuerdo muy bien lo que es, pero yo los veía y también me hacía la misma pregunta, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me miran? ¿Por qué no me saludan? Y como nadie me tomaba en cuenta, yo volvía de nuevo al cuerpo. Pero eh, me acuerdo que eso, cuando yo salía de mi cuerpo, yo no iba caminando por las calles, yo me presentaba en un abrir y cerrar de ojos en los lugares. Eh, y ya, pues la cosa yo le decía a mi mamá que yo había ido a Lampa, a Colina, y los veía que estaban haciendo. Y mi mamá volvía a decirme que yo no había salido del hospital, que yo estoy hospitalizada y todo eso. Pasaron los días, esto espiritualmente anduve en la tierra más o menos de 7 a 10 días. Y bueno, cuando ya pasó el día 11 más o menos, yo me empiezo a elevar. Ahí fue lo que me hizo volver. Me empiezo a elevar. Llegué a un lugar donde había mucha paz, yo respiraba, era tranquilidad. Pero en el fondo no era que estuviese asustada, sino que me preguntaba qué estaba haciendo ahí, dónde estaba, porque yo no conocía ese lugar. Y de repente se me aparece una luz y empiezo a caminar, y, y justo me acuerdo que yo iba a entrar, iba a cruzar esa luz. Me faltaban 2 a 3 pasos más o menos y se me presentan 3 personas. El papá de mi mamá, un vecino y mi primo. Ellos estaban fallecidos hace muchos años ya. Y mi primo estaba con ropa normal, con la ropa que uno anda normalmente. Y mi abuelo también y el vecino también. Ellos no andaban de blanco, pero atrás de ellos yo veía mucha gente caminando que andaban con túnicas blancas. Y mi primo me dice, Margarita, porque me vio la cara así como el espíritu, la cara, no sé cómo nombrarlo. Este es el cielo, me dijo. Si no te quieres quedar, no te quedes. Yo estoy esperando a la gloria. El Señor la mandó a buscar, me dijo, en 10 días más tiene que estar acá. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque el Señor le tiene el lugar preparado para ella. Y de repente me dice, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Yo miraba para abajo, veía a las personas que caminaban, los que están vivos, que caminaban haciendo sus cosas, yendo a comprar, yéndose a trabajar.
yo veía mucha gente, pero siempre mi vista enfocada en el lugar donde yo vivo y lugares donde yo conocía. Yo conozco acá en donde vivo. Y de repente mi primo me dice, ándate nomás, me dice, y dile a todos que estamos súper bien y que no se preocupen. Y ahí fue cuando yo empiezo a alejarme, me empiezo a alejar, y ellos desaparecen. Eh, yo digo, si ellos no hubiesen estado ahí, quizás yo hubiese entrado y me hubiese quedado. Ese siempre es mi pensar. Y ya, y empiezo a retroceder. A qué velocidad no me acuerdo si era el despacio, fuerte, no sé, no lo recuerdo. Pero en ese momento, cuando yo venía volviendo, una fuerza, una voz me detiene un momento para escucharlo y me dice, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Termina de decir eso y yo giro para ver quién me hablaba y le veo del cuello hacia abajo una túnica blanca, eh, que de esa voz, yo lo digo sinceramente, lo que yo sentí en ese momento fue una paz enorme que acá lamentablemente no se vive, no se vive. Ese lugar digamos, es mágico. Y de repente, bueno, yo quería preguntarle cosas y me decía, pero yo sin hablarle, pero él sabía lo que yo quería preguntar. Y me decía, vive tu momento y no averigües más, ¿ya? Y la cosa es que yo seguía volviendo y me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Di en la tierra, me dice, que la muerte no hay que llorarla. Eh, en tus manos, ahí también me decía, en tus manos vas a tener un don y ese don va a ser de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Entregándome también eh, una responsabilidad, el cual me dijo, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y de repente yo siento que empiezo a entrar al cuerpo y ahí me empiezo a- bueno, los dolores estaban terribles. Y empiezo a sentir el cuerpo con dolor y todo el proceso de haber vivido esto. Y ahí desapareció todo lo que yo viví con respecto a ese lugar. Ahí, y antes de eso también, me acuerdo cuando yo viajaba en espíritu, me presenté en una universidad, buscando yo papeles, hojeando, doy con el nombre de un primo. En ese tiempo él estaba estudiando psicología y ellos estaban preocupados porque no sabía cómo les iba a ir. Pero yo vi la nota aquella vez, me acuerdo. Y cuando yo volví al cuerpo, le conté a mi mamá que lo que yo había visto. Y le dije, mamá, dile a la tía que Ricardo va a salir graduado con nota muy buena de psicología, que no se preocupe. Mi mamá se lo dijo, ya, al tiempo después mi primo salió graduado con nota buena de psicología. También me presentaba en la casa de una tía, me sentaba yo en el ventanal que tenía y yo veía a mi primo que hacía sus cosas, limpiando su casa, y yo le decía, eh, mami, llama a la tía y dile que el chiquillo está vestido así, no me gusta verlo así, y todo. Yo estaba desesperada. Y me decía, hija, tú no has salido. Mi mamá siempre me decía eso, pero ella no entendía que yo estaba, lo que en mí estaba pasando. Y la cosa es que mi tía tenía que llamar y preguntar si era así como yo decía, y ellos decían que sí. Estaban muy sorprendidos. Así que, y esas cosas fueron para ellos sorprendente el por qué yo veía, el por qué yo sabía esas cosas. Así que después bueno, voy a contarlo, pero no tan detalladamente porque eso es personal.
fui donde después cuando ya salí del hospital, me acuerdo que llegué a visitar a unos tíos y ella estaba con su gente y yo entré con mis hermanos allá, mi hijo, mis sobrinos. Y la tía le dice a los invitados de ella, a ella no le oculten nada porque lo sabe todo. Y yo me sorprendí porque dije, tía, no, pues le dije, no se hace. Hija, me dijo, es que tú viviste en casos muy sorprendentes, me dijo. No nos explicamos cómo viste tantas cosas estando en el hospital. Y eso fue parte de lo que yo viví aquella vez. Y, eh, y hace más o menos el año 2020, yo lo cuento, ahora no sé si tiene algo que ver con lo que pueda pasar, bueno, pero yo igual se los cuento para prevenir. En un sueño, el- veo un muchacho, un muchacho que estaba vestido con ropa normal y me dice, yo salgo de mi casa y lo topo y me dice, le hago una consulta, ¿usted conoce a Margarita Faray? Sí, le dije, yo soy yo, dígame. Me dice, me mandaron a hablar con usted porque usted tiene que decir que quedan 3 años más y no hay más. Y yo le digo, pero 3 años más de qué? Me dice, no sé, me dijo, pero eso me mandaron a decirlo a usted. Eso fue un sueño, como les digo. Esto lo soñé el 2020. Me levanté en la mañana y se lo conté a mi mamá. Hija, me dijo, yo creo en todo lo que tú puedas soñar. Porque hija, lo que tú pasaste no fue fácil. Y a todos nos dejaste con la boca abierta, me dijo. Así que este sueño lo tuve yo el año 2020. Mi mamá lamentablemente ya falleció el año pasado. Así que yo digo, ya 2020, 21, se supone que el próximo año, 2023, puede que haya algún cambio. Me han preguntado porque yo lo escribí, lo compartí y me preguntan, Margarita, ¿pero 3 años más de qué? ¿Piensas tú que puede ser qué cosa? Es que yo puedo pensar, le dije yo, que el COVID se va a acabar o vayásemos a entrar a otra, no sé, o mentalidad, es que no sé. Son esas cosas que uno se pregunta. Yo cuento lo que viví, lo que soñé. También cuento lo que viví, que, que hay un cielo, le digo yo. Que hay un cielo y hay un Dios. Hay un Dios que está mirando, esperando escuchar nuestras oraciones. Ahí está Él. No duden. O sea, yo les puedo decir, no duden de esa vida eterna, de ese paraíso prometido que tenemos. Yo también lo digo, yo no soy de religiones, yo soy más espiritual, ¿ya? Pero sí comparto palabras que están escritas en la Biblia donde dice el Señor que tenemos que compartir palabras para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creamos, creamos que vamos a juntarnos con nuestros familiares, creamos en esa vida eterna. Imagínense, tenemos esta vida que no es eterna. No sabemos las cosas que puedan pasar. Tenemos que aprender a vivir el momento y ni siquiera el día, porque ahora estoy aquí, quizás más rato no sé. Muchas personas están ahora y más rato, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? Así que eso es lo que es mi experiencia. Margarita, ¿podrías contarnos la historia cuando estabas en el hospital y viajaste hacia el sur y descubriste que había un pariente o una persona que no sabía que existía? Ah, uff, vamos a ver, que no me vayan a retar después, Sí, que no me vayan a retar, pero igual yo lo cuento porque eso es un caso real, pues, también. Mi espíritu cuando estaba en el hospital viajó, bueno, cuando salió del cuerpo viajó a Huasco y, y yo vi a una mamá con miren, no me acuerdo
si hablaba con su hijo o hija. Ya eso no me acuerdo bien. Pongámosle hijo, hija, pongámosle que era mujer. Y le dice, mamá, quiero conocer a mi papá, quiero contarle que va a ser abuelo. Y la mamá le dice, hija, yo perdí todo contacto con tu papá, dijo, hace muchos años. Dame el nombre, le dijo, y yo lo busco. Le da el nombre y yo desaparecí. Escuché el puro nombre de la persona y desaparecí. Me meto al cuerpo y le digo a mi mamá, mami, dile a tal persona que entre, que quiero hablarle. Y mi mamá lo llamó y le dijo, chuta, dijo, ¿qué está viendo ahora la Margarita? Y la cosa es que llega al lado mío, hija, la mamá me dijo que quieres hablar conmigo, pero yo estaba mal, ¿ya? Yo hablaba o sea, hablaba mal, también hablaba incoherencia, pero gracias a Dios, aquí estoy. Ya, y la cosa es que yo le digo, lo felicito, va a ser abuelo. No, me dice, no piense todavía. Sí, le dije yo, usted tiene una hija y va a ser abuelo. Y después él sale y dijo, llegó abajo donde estaba la familia y todo. Si lo que la Margarita me contó es verdad, no sé qué voy a hacer. Y fue verdad, porque cuando lo fui a ver, él me lo dijo. Me dijo, ¿por qué me preguntó, ¿por qué yo había visto eso? Tío, tío, no sé, le dije yo, no sé. No sé por qué, si mi espíritu se presentó, escuchó y no sé por qué, para que se dé cuenta. Nada se oculta de los ojos de Dios y si el Señor nos quiere eh, mostrar cosas más allá, las podemos ver. Y si yo las vi en espíritu, todos podemos tener esa bendición de ver más allá. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí se Ah, escucha, sí se escucha. pregúnteme si puedo responder alguna respuesta. Hola Margarita, Hola, estoy aquí en Santiago de Chile, así que aquí en estamos Santiago igual. Centro, en Ah, Santiago ya. Centro, claro. Yo estoy en Entonces, Quinta Normal. cerquita, estamos Súper. cerquita. ¿Sabe Margarita que yo he visto su entrevista que le hicieron a usted el año pasado, la he vuelto a ver, y siempre me quedó la duda, ¿en qué momento usted notó que ya el dolor de cabeza se le había desaparecido? ¿Cuál fue el momento? Porque después que usted ya regresó a su camilla, como que sintió que algo se había, dentro suyo se había algo removido, y Ujú. entonces, y después que tuvo toda esa experiencia, usted volvió, pero dijo que le habría gustado, sin ese dolor de cabeza, haber podido vivir todos esos momentos que le tocó vivir mientras su cuerpo su espíritu estaba fuera de su cuerpo. ¿Y cuándo fue que usted notó que realmente se le fue el dolor de cabeza por ese derrame cerebral que tuvo? Cuando, cuando ya volví al cuerpo, porque al haber salido ya no sentía nada. Po. Cuando el médico dice que ya no daba posibilidades de que yo iba a pasar la noche, mi espíritu sale y después cuando entra los dolores eran terribles, aunque estuviera con calmante. Claro, Ya, pero claro, el dolor ya pasó con el transcurso yo estuve 2 meses hospitalizada ya, en el claro, transcurso del tiempo. claro. Igual Y cuando bueno, a mí me pelaron, me cortaron mi pelo y cuando yo salí del hospital me afirmaba mi cabeza, miraba así como rara, po, porque llegar de nuevo a la calle, al aire libre, salir de la camilla, claro, o sea, un proceso muy fuerte igual.
Claro. Y también la otra pregunta, o sea, digamos, se la escuché a usted cuando dijo que en las, porque fueron como 15 veces que más o menos usted hasta diciembre que salió su cuerpo, ¿verdad? Digamos, sin darse cuenta que era realmente lo que le estaba sucediendo. Y usted llegó una vez a una casa, una parte donde vio que estaba su marido en una fiesta bailando. Y usted Sí, decía, ¿cómo es posible que él esté contento, esté feliz y si yo estoy grave? Eso me gustaría que lo dijera. pero eso yo lo quiero aclarar. Lo que pasa es que, bueno, fueron muchas tensiones. Yo también ese día estaba invitada al bautizo de la hija de una amiga, pero yo caí al hospital. Y en la noche, bueno, mi esposo le dijo a mi mamá si acaso podía ver a Pablito mientras él iba a esa fiesta. Y mi mamá le dijo, Pablo, anda, yo veo al niño, distráete. Y mi esposo, yo lo vi, yo llegué a ese lugar, a esa sede comunitaria, y estaban bailando, y yo miraba, yo estaba en la pared, y yo decía, ¿por qué no me sacan a bailar? Ah, yo dije, me voy, porque nadie me tomaba en cuenta. Pero mi esposo yo lo veía por dentro, bueno, por fuera se reía, pero así muy fingido, pero por dentro estaba muy mal, muy mal. Hay veces que uno necesita una libertad de momento porque no nos podemos estar ahogando en algo tan complicado como es casi perder un ser querido para el que no entiende de este proceso. Claro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya, Yo quiero preguntar, hola. hola Margarita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Esperanza. Bueno, de todo el relato que estás contando, interesantísimo. Te dice que cuando ya estabas de regreso, ese ser que te habló de luz, Ujú, te dijo que te ibas a tener una hija. sí, ¿Sucedió? 3 años después nació mi hija. Ya. Ah, ok. Ok. Mi hija Ya. ahora tiene 19 años. Ok. Y el derrame me dio en el año 2000, mi hija nació en el 2003. Ya. Ok. O sea que, así como dice, para acabar de corroborar que esto no es una fantasía, sino que es una realidad. Ya. Incluso como que me engrifo, que me acuerdo de eso que yo... Sí, 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 me imagino, me imagino. Fue muy lenta tu recuperación, me imagino, después de que pasaste 2 meses, dices, en el hospital, ¿no? Sí. Poco a poco fue liberando. ¿Qué dijeron los médicos cuando el que había pronosticado que ibas a pasar una noche y que ya te ibas a ir? ¿Qué dijeron después? No lo podían Eh, creer, me imagino, ¿no? no, pues, pero yo, bueno, los médicos siempre estaban muy pendientes de mí, de estarme monitoreando, de todo, yo muy bien atendía. Y caí el 4, como les vuelvo a repetir, caí el 4 de noviembre, salí el 23 de diciembre y el médico, eh, uno de los médicos me preguntó ese día, bueno, mi esposo había ido a visitarme y me dice, Margarita, ¿te quieres ir de alta? Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿verdad? Sí, pues me dijo. Así que le dice a mi esposo, ya, vaya a hacer los papeles del alta que su esposa se va. Y después el médico ahí me dice, delante de mi esposo, tú me dijo tienes que ir a la cordillera de los Andes y darte con ella en el pecho. ¿Qué haces aquí? No lo sabemos. Y yo le dije, pero tan grave fue el problema. Gravísimo, me dice, gravísimo. Tú, el daño, el derrame, Margarita, me dijo, fue en el nido del cerebro, en el nido, donde están todos los cables, donde no, con los que nos podemos mover. Ni siquiera una secuela se ve en ti. Por eso me dijo en la Junta Médica, nosotros quedamos muy sorprendidos. Ah, y me dijo, vas a la cordillera de los Andes y te das con ella en el pecho. No hagas ni tal, le dice a mi esposo, de hacer más, de tener guagüita, dijo, porque no puedes. Pero yo había escuchado la otra parte que me decían que iba a tener una hija y mi hija nació 3 años después. Ya, Y fui al hospital a presentarle a mi hija. sí.
Bueno, casos como el tuyo han habido muchísimos, ¿verdad? Donde cayeron por alguna situación, sea un accidente de cualquier índole, sea de carro o algo así también como lo tuyo, que después que dice que han regresado, no hay ninguna secuela, ¿ya? Bueno, hay un doctor aquí americano que se llama Eben Alexander, él vivió algo parecido. No sé si has leído el libro de él o has escuchado la historia de él. Él también estuvo 7 días en un coma, a donde dijeron que si él despertaba iba a quedar como un vegetal. Y cuando él despierta, al contrario, aterrados, porque lo primero que dice es que tengo hambre, deben de comer, que tengo hambre. Y no podían creerlo que él no tuviera ninguna secuela porque todo lo que era su área cognitiva, que es su área izquierda, la bacteria se lo había comido. O sea, ellos hablaron en esas palabras, habían destrozado, cosa de que si él despertaba, él no iba a saber ni quién era, ni iba a poder hablar, ni moverse, ni nada. Al contrario, Palabra del médico. sí, completamente sano y pudo realizar su vida y hoy por hoy pues él anda por alrededor del mundo dando muchas charlas. Pero fantástica, Sí. me encanta compartir contigo, Margarita. Gracias. Incluso cuando ese ser de blanco, yo siempre lo relaciono. Se te fue la voz, se fue la voz, no se escucha, no se escucha. Aló. Eso ahí, eso. Hola. Sí, se te fue la voz, no escuchamos qué dijiste. Yo le digo, cuando vi ese ser de blanco, me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Y después ya cuando volví, empecé a estar clara en mi sentido y todo. Y yo dije, pero recorrer el mundo, ¿de qué manera? Hablando así en la situación que uno está, Señor, yo no tengo plata, porque viajar, pagar el avión y para allá es plata. Uh-huh. Y ahora me doy cuenta, y empecé a ver las redes sociales, ¿en qué año se abrieron? 2003, 2002, Uh-huh. y a mí el derrame me ocurrió el año 2000. Y yo ahí empecé a decir, Señor, usted me habló, ¿cómo no voy a creer, po? Sí, claro. Sí. En Y estamos, realidad, siempre nosotros como humanidad somos el primer obstáculo por la forma nuestra de pensar, ¿no? Somos los que nos correcto, ponemos las barreras, ¿sí? Pero la verdad que cuando te sueltas y confías, todo puede ser. sí, estoy aprendiendo eso. Gracias. Muchas Gracias, gracias a usted. Margarita. No, interesantísimo. Alexander Cantor está alzando la mano. Bueno, si me permiten, yo tengo una pregunta para Margarita. En su relato, usted contó que el primo le dijo que Gloria se iba a ir en 10 días. ¿Sí murió ella o no? En 10 días falleció. Vea, pues, eso es lo que me tenía curioso. Sí, falleció en 10 días. Y lo más raro era por qué yo supe que ella iba a fallecer. No sé, no sé por qué. Si con ella yo no tenía contacto, estábamos ajenos con ellos nosotros. Y me Bueno, sorprendo porque a mi mamá yo le dije, mami, va a morir la tía Gloria. No, niña, me dice, ¿cómo va a morir tu tía? Mi tía era muy preciosa. No, es que no se entiende la muerte de ella. No sé, es que no sé. Y el por qué lo supe yo, eso es lo que yo me preguntaba. increíble. Sí, pues, Gracias. disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha, sí. Sí, Muchas sí, sí, gracias por se el escucha, testimonio. se escucha. Sí, se Cuando escucha. mi primo me dijo, Margarita, en 10 días más tiene que estar la Gloria, me dijo el Señor la mandó a buscar. Ya, falleció el 23 de noviembre. 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 Mm. Imagínese, yo anduve varios días espiritual y después ya los 10 días más o menos cuando me voy para el otro lado, me dijo en 10 días más y ahí coinciden las fechas. Mm.
Anduve alrededor, acá en espíritu, anduve como de 7 a 10 días, como lo digo. Y en el otro lado estuve los otros días y la tía falleció en un par de días después. Otra Una pregunta, Margarita. Oh, Hazlo. perdón. No, está bien. Es Hazlo. que es No te- relacionada con lo del primo. Yo escuché en la otra entrevista que tú dijiste, Margarita, de que fue cuando viste venir 3 personas que ya habían fallecido, y entre ellas estaba tu primo, que Mi había abuelo, fallecido 30 años atrás, y él sí, decía de que a su esposa en 10 días más la iban a traerla porque ya tenía que morir. ¿Fue mi ese tía, primo? Ese eso, Ah, tu tío. mi primo. Mi primo me dijo, Ya, Margarita, yo estoy esperando a la gloria. El ya. Señor le Y tiene él había lugar preparado. fallecido, y había fallecido Sí, 30 años atrás. sí, pues había fallecido hace mucho tiempo ya él. Ya, Sí, gracias. ya, Margarita, sí. después de que tuviste tu recuperación y volviste a tu vida, llamándole normal, ¿qué has sentido tú Disculpa, disculpa que se me cae el Sí, teléfono. sí, está bien, está bien. ¿Has sentido un gran cambio en tu vida? ¿Ha hecho que tú puedas sentir o tener más ese sexto sentido de recibir más información? ¿Cómo cambió tu vida a partir después de todo eso? En creer más en lo espiritual, en aprender a Ya. tener fe, Ujú. en eso sí, en no creer tanto en la, yo no, o sea, no quiero que suene mal, pero yo no creo en el ser humano, así Ya, de, no, ya. Sí, ni en las prácticas a las que estábamos tan acostumbrados, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con religión, nos damos cuenta que en realidad ha sido pues una gran patraña, por decirle de alguna manera, para tenernos engañados, ¿no? Eh, entonces, en realidad lo que vinimos a hacer nosotros aquí, pues, fue a evolucionar como almas que somos, ¿no? con Ya, un cuerpo, con un sí, cuerpo, exactamente. Pues necesitamos un vehículo para poder hacerlo. Eh, pero sentiste un gran cambio a partir de eso con tu vida personal y cotidiana y alrededor de los demás seres y todo. mi vida sigue siendo la misma, pero Ya, con la diferencia que tengo un testimonio y una y para compartir y una experiencia para creerla, po. La experiencia es mía y yo me la creo. ya, claro, claro. Cambiar, Pero me imagino también, que también eso te ayudó a no vivir tanto a los apegos y a vivir sí, solamente el día a día, ¿no? y ni siquiera el día, yo vivo el momento, Como el momento. Bueno, este es exacto, mi momento, sí. Sí, sí, yo lo claro, veo. claro, claro. Sí, porque pues en realidad hemos vivido tan esclavizados a tantas cosas, ¿no? Nos Entonces acostumbramos, aprendemos, sí, siempre nos acostumbramos a decir mañana, pasado, ya en 2 años más, no, pero se nos no, olvida decir si Dios quiere, exacto. y sea Si él quien no lo sea, permite, sí, y sea quien exacto, sea. Yo claro. siempre me he preguntado también, ¿por qué hay eh, tanta poca fe? Le digo yo, se supone que cuando uno se casa, entramos a la iglesia, uno decía, voy a recibir la bendición del cura, voy a recibir la bendición del pastor, pero ellos están pidiéndole al Señor que los bendiga para el matrimonio, ¿cierto? Yo digo, ¿o Sí. por qué se casan si no hay una creencia? ¿Por qué se Mm, casan? mm, ¿Por qué sí, bautizan a sus hijos si no hay una fe como porque, debería de sí. estar? Pero acuérdate, todo viene por tradición. Estamos siguiendo tradiciones porque siempre estamos en el presente nuestro, es en el, ante todo, quedar bien con la sociedad en la que compartimos nuestra vida, ¿verdad? Lo Nunca que por, pasa, en realidad, el concepto propio. lo que pasa es que nos Sí, falta más espiritualidad. sí, Eso, sí, sí, eso. exacto, Es revertirnos un exacto. poquito y ponernos a Sí, sí, pensar. sí, 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 sí. Como dice, seguimos patrones simplemente, sin preguntarnos si lo que estoy haciendo es lo debido o sin preguntarme si lo tengo que hacer por cumplir o porque de verdad tengo el concepto firme en mi ser de qué es lo que debo de hacer, ¿no?
Sí, fantástico. Gracias. Doña Margarita, buenas noches. Buenas. Gracias. Fascinante su relato. Muchas Y, gracias. y Esperanza me captó el pensamiento. La idea es, lo que le quería preguntar es, usted tuvo una conexión con lo divino, con lo espiritual, maravilloso. Pasado el tiempo, ¿usted sigue teniendo esa conexión? Eso es lo que quería saber. De esa manera, no. No. O sea, como, no, o sea, no, pero yo igual, yo camino por la calle, miro al cielo, hago mis cosas, siempre dándole gracias a Dios, en todo momento. Señor, aquí estoy, siempre, eso. Yo converso con el Ok. Señor, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Usted es un ser humano? ¿Usted cree, qué cree usted? ¿Yo soy un ser humano? ¿Usted es un Sí. ser humano? Entonces usted no cree en usted. Porque usted acaba de decir que Eh, no cree en el ser humano. no, en el hombre, las personas, En el hombre y las mujeres muy sí. poco, no, muy poco. Es que lo que pasa es que uno no puede creer algo que si a uno no le llega, no, poco cree, le ¿Qué, digo. qué es lo que no cree? ¿Qué es lo que no cree en del ser humano? Eh, es que en ese caso, dicen que tienen fe, pero sin embargo no la llevan a cabo, Ah, ¿cierto? Siempre decimos que Dios te bendiga, pero a veces lo decimos por decir, pero sí, realmente lo sentimos, usualmente. Ujú. ¿no? Por ahí, Por eso yo digo, una vez un amigo me dijo, no vuelva a decir eso, porque Dios lo bendijo a usted desde ujú, antes de nacer. Entonces, ujú, qué hay que decir? Que Dios lo siga bendiciendo. pero de corazón, yo siempre le digo, si me vas a Ajá. dar, No por, como dice Esperanza, no por fórmula no, repetitiva. Y la gente es lo de dice como corazón, para quedar bien con los demás, ¿no? ¿O sí? claro. Sí, no, sí pasa eso. Yo le digo, Entonces, ¿por qué? ¿cómo hace la persona para decirlo de corazón? Que Dios te bendiga o que te siga bendiciendo. Ok. No, y es que cuando te sientas contenta, cuando estés con tus energías positivas, deséalo bien, deséalo positivo, Ajá, deséalo todo ajá. el amor. Cuando estés con tu energías bajas, por último ya, un chao, nos vemos. Sí. ¿Entiendes? Un- Eso. Una cosa muy bonita que usted dijo ahora, que don Ernie le preguntó, es, ¿usted vive el día a día? Entonces usted dijo, no, yo vivo el momento, momento a momento. Eso es un símbolo de que usted aún sigue conectada. Eso es de las cosas más maravillosas que pueden haber. Muchas gracias por decírmelo. No, maravilloso. Yo quiero lograr eso y no he sido capaz todavía. ¿Sabe Eh, qué? ¿Me escucha? ¿Se escucha? sí, Sí, se escucha. A mí me han preguntado una vez qué pensaba yo de la muerte. Ujú. Y yo les digo, mira, yo te voy a dar mi pensar. Cuando la persona muere, es pena en la tierra, pero alegría en los cielos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, muy claro, porque el Señor envió, o sea, mandó a buscar lo que un día Él mandó a la tierra. Y ahí me dijeron, tienes razón. Pero, ¿cómo tengo razón? O sí, Margarita, avivemos el espíritu, le digo yo, no nos quedemos estancados. Tampoco queremos que nadie se muera porque tenemos que aprender más cosas en la tierra para poder eh, que no hagan pruebas después cuando estemos al otro lado. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hiciste con las cosas que yo pedí que hiciera? ¿Qué hiciste con las personas a quienes te acercaste? ¿Llegaste? Porque el Doña, Señor nos dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, haríamos muchas cosas, doña Margarita, usted sabe que nadie se muere. ¿Usted sabía ujú, eso? ¿no? Lo que la gente hace es cambiar. desencarnar. De eso. Y lo que desencarnó sigue Ah, viviendo allá, en la otra dimensión, con donde usted vio a sí, su primo, a esos Es tres una seres. transición. Ujú. Ellos siguen viviendo allá. Lo que ujú, muere es el el cuerpo. estuche físico. Eso, Eh, eso le ujú, digo yo, es la ropa del espíritu. ujú. Ujú, sí. Qué bien.
Conectando a lo que estabas hablando de que cuando tenemos que desear algo hacia alguien, hasta para nosotros mismos, la situación que tenemos como humanidad muchas veces es que somos muy mentales. Entonces, como el loro, repito, ¿no? La verdad que en este momento la gran conexión del ser humano debe ser a través del corazón. O sea, es donde más debemos estar conectados. Entonces, siempre lo que nazca de tu corazón hacia tu ser o hacia otro ser es lo que debes manifestar, pero no por quedar bien, no por querer decir simplemente, oh, eso mismo, para que hacer sentir bien a la otra persona, voy a decir algo y de pronto, como dice, lo está sintiendo desde su ser, no lo está sintiendo con sinceridad. Entonces, la verdad que en este momento lo más importante para toda nuestra humanidad es que hagamos lo que hagamos, así sea algo muy básico, muy sencillo, muy simple, que nazca desde nuestro corazón hacia nosotros mismos y hacia los demás igual. Ya. Doña Margarita, una preguntita. Sí. Usted que tuvo esa dicha tan grande y tan maravillosa de estar en esa dimensión tan arriba, tan elevada, ¿usted se da cuenta o es mentira lo que voy a decir? No, no, solamente estoy preguntando porque desconozco. ¿Sabe usted si existen unos seres malos, negativos o como sea, que son los que están dominando este mundo? No lo vi, no sé. Ah, ya. Las mismas energías yo pienso que son, cuando uno saca, cuando hablamos, movimos la boca, deseamos, como hay una palabra, bendecir y maldecir, ¿sí o no? Sí. Las mismas palabras que salen de nuestra boca se van a la atmósfera, y eso es lo que contamina, porque respiramos lo mismo que soltamos. Ok. Bueno, la otra cosa que usted dijo, que le dijeron para el año 2023, nos van a No, dar duro por el... ¡Ay! no, es que no fue 2023, así no. Me dijo que quedan En 3 3 años más años. y no más. 3 años más y no hay ¿Para más. qué? ¿3 años para qué? Es que no sé, Ah, ya. pero ahí yo doy mi pensar, que puede ser que el COVID se acabe o vayásemos a entrar a otra Dimensión. dimensión, a otra era, no sé, Ujú. no sé. Ok. Cambios van a haber. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Ujú. Espero que no se haya sentido mal con mis preguntas, mis inquirimientos. No, porque Ah, bueno. no, así nos vamos conociendo Ajá. y vamos intercambiando palabras, pues. Entonces, usted no ha vuelto a tener esa maravillosa vivencia, experiencia. Ya fue esa vez y lo más, y ya no ha vuelto a tener esa experiencia. Ok. No, Pero le quedó algo, una sensación, como un conocimiento. el conocimiento es de que hay un ser, Ok. Ok. de que hay un ser divino, que tenemos sí una vida en espíritu que nos espera, y que Muy todo bien. lo que hay, el cuerpo, todo cuerpo que llega acá a la tierra es momentáneo, tal como Ujú, todo, ujú. Muy bien. no Muchas tenemos gracias. peso. Muchas gracias. Bueno, me imagino también, Margarita, que a través de esa gran vivencia y de todo, en tu día a día vives más en conciencia, ¿no? De cada cosa que piensas, hablas, sientes, manifiestas, ¿verdad? Porque ya entiendes de que, ¿cómo se dice? Estamos en un plano donde precisamente causa y efecto a todo lo que proviene de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me imagino que después de esa gran experiencia, pues en tu día a día eres más consciente de todo eso, ¿no? No lo escuché lo último. Oh, ok. Que me imagino que después de vivir esa gran experiencia en tu día a día, vives más en conciencia de tu forma de pensar, de hablar, de sentir, de manifestar, Ujú. porque pues ya nos damos cuenta que todo tiene causa y efecto, ¿no? En este plano dual, porque cuando Ujú. Jairo habla de que los seres oscuros y de la luz, pues sabemos que dentro de nuestra dualidad que vivimos en este plano, pues también tenemos oscuridad y también tenemos luz. La única cosa que como humanidad
en la conciencia nuestra a dónde quieres tú manifestar, ¿no? ¿En qué lado quieres estar? O sea, hay que aprender a aceptar la oscuridad que tenemos también Sí, y aprender a darle luz a esa oscuridad, ¿no? sí. ¿No? Si todo, o sea, yo también, a pesar de haber vivido esta experiencia, eh, igual cometo errores. Si Claro, está- somos, todos pues es somos parte seres del humanos, aprendizaje. Mm, sí. Y si he causado, he hecho un error en mí, he cometido un error en mí, Señor, perdóneme, no lo quiero hacer, ayúdenme. claro, claro, O sea, y si ya pedí perdón por eso, no lo vuelvas a hacer, po. claro, claro, claro. Eso es lo importante, ser consciente de eso. Sí, Sí, somos sí, cuerpo, así que claro, claro. Y a través de cometer errores es que se aprende también, ¿no? sí. Y como está la palabra, quien esté libre de pecado, que lance la primera Sí, piedra. seguro que sí. No, nadie lo puede hacer, No, nadie. Mm, sí. no. Por eso la importancia de no sojuzgar, dejar la crítica, ¿verdad? Por eso mismo, porque simplemente el que te está reflejando lo demás es parte para tu aprendizaje, ¿no? Sí, todos venimos a evolucionar, Claro, claro. a aprender acá. Así que, Gracias, paciencia, igual. Margarita. Sí, claro que sí. Gracias. No libre para otro que quiera preguntar. Yo, Adriana. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos. Gracias por estar, primero que nada. Gracias por tu relato de este testimonio que nos has dado. Es hermosísimo. Y la pregunta que me surge es, ¿para qué crees que te pasó esto? ¿Y por qué crees que te pasó a ti? Ni yo misma me lo pregunto, o sea, ni yo misma sé por qué, pero lo viví. Y me doy cuenta que el Señor no busca religión, busca, Absolutamente. no busca religión. Hay una palabra que dice el Señor que Él no busca a los que saben, no me acuerdo muy bien, que Él enseña a los que escoge, algo así, pero no me acuerdo muy bien. Es como decir, fui escogida y el Señor yo sé que no me va a dejar sola, para animar a los demás a que tengan seguridad. Es como está la palabra, bendecida para bendecir. Así mismo. ¿Te sientes un ser que puede utilizar esta experiencia para ayudar a otras personas que tal vez tuvieron algún familiar que pasaron a la eternidad, para darles ánimo, para ayudarles, para explicarles qué se siente del otro lado? Sí, muchas veces. He conversado con las personas, como me preguntan, y les doy lo cuento lo que yo viví. Y lo primero que les digo, pero mira, piensa, no es solamente el familiar tuyo, que el espíritu empezó a volar, pero muchos, no es solamente un ser que se va de ahí, son varios, y son muchas personas, muchos espíritus que vuelan hacia ese lugar de la vida eterna, digamos que a la vida eterna, porque yo digo que este es lo que yo pienso, ¿no? Por eso se lo digo, que este es el infierno, porque aquí pasamos de todo, no sabemos qué pasa o sea, con los cambios de las mentes, no sabemos, nos perdimos entero, pero hay vida al otro lado, y los espíritus sueltan los cuerpos, se van, ellos vuelan, y así como nacen todos los días también. ¿Se podría decir que esto que vive está sabiendo de que solo perece este cuerpo físico, pero no nuestras almas, ¿verdad? Entonces continuamos en una vida eterna, estamos siempre en vida. Estamos siempre,
siempre, como decía la otra muchacha, estamos en un cuerpo para habitar acá, Correcto. para habitar, pero tenemos una vida eterna. Y esa es la palabra que yo le digo, que Dios nos promete, vida eterna. Y vuelvo a repetir, como dice el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasará con aquellos que no creen? Yo, ahí están las personas, con las personas que hemos vivido experiencia y compartirles, porque hay personas que bueno, hay muchos ateos que ellos nulos, y hay cuánta experiencia de ateos que dicen lo que vieron, que les llamó la atención y después dejaron de ser ateos, que sí creen en una vida, en la otra vida. Exacto, exacto. Me encantó. ¿Y en aquel lugar qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Miedo? Yo sentía pura paz, pura paz. El respirar para mí era seguridad, paz, alegría, todo lo máximo. Y como yo dije, yo no hubiera vuelto, pero fue otro mi destino. Claro. Me empujaron a volver y contar. Definitivamente, tu misión. Así lo siento y así lo creo. No es Ya. fácil tampoco, no es fácil contar y relatar y dar mi opinión, cuesta, porque será que a veces el espíritu no está todavía conectado conmigo mismo, no sé, para decir más cosas, solamente decir tengan fe que sí hay una vida eterna que nos espera. Eso es. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igual, muchas bendiciones. Gracias. Vuelvo y hablo yo. Me gusta hablar. Bueno, referente a los ateos o a los agnósticos, yo pienso que son seres que están con un espíritu más elevado de no creer en lo que hay aquí. Saben que hay una energía poderosa, solo que no la dirigen a través de religión. Por eso son o agnósticos o son ateos, lo que ellos predominan ser ateo. Porque no se dejan contaminar de verdad su mente a través de las creencias, porque nosotros hemos vivido a través de creer. Bueno, por cultura, por educación de nuestros padres, todo, nos hicieron seguir patrones, ¿verdad? Pero hay algo dentro de ti que siempre te hace buscar la verdad. Yo me quedé en iglesia católica, en escuelas católicas, y recuerdo estar interna en escuela católica y yo hacía el rosario porque me obligaban, pero era algo que yo no me conectaba. Yo lo hacía por cumplir, porque si no me castigaban, ¿verdad? Pero yo siempre sentía que de verdad mi conexión era con ese ser supremo. Energía, yo superior, como le queramos llamar, ¿no? Esa era mi conexión y siempre la ha sido. Es más, tengo el relato y aquí mi grupo lo sabe. Llegué a ser testigo de Jehová en busca de ese gran Dios, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica no me llenaba ese deseo de sentirme en esa conexión. Y fui testigo de Jehová, me bauticé con ellos y les juro que fue cuando más me sentí alejada de Dios. Sé que ese fue el propósito de él, que yo viviese en los dos lados de la moneda, ¿no? Y volví a la religión católica después y me entré de lleno, como se dice, a servir, en la cual después salí, como se dice, con la colita bien corta. ¿Por qué? Porque en realidad pude ver la humanidad, que aunque hay pastores y hay obispos y hay todo lo que hay en esa segregación, en realidad no están cumpliendo con lo que se supone que se debe manifestar. Y hoy no practico ninguna religión, pero te juro que mi conexión con la divinidad es, como se dice, para mí, Va en espíritu. sí, es a donde la manifestación es increíble y lo puedo ver en mi día a día y en todo lo de mi ser, de verdad que sí. Esperanza. Y ya no tengo que regirme. Señor. Es como dice un amigo mío, yo soy ateo, gracias a Dios. Sí. Bueno, algo así. Sí, pero la verdad, sí.
Y doy gracias por todas las experiencias vividas a través de, como te digo, tanto de la Iglesia Católica como de estar en los Testigos de Jehová, porque en realidad me hizo tomar el rumbo de mi vida a un camino muy diferente. Y hoy por hoy, como tú dices, también dejo siempre cuando hablo con mis clientes y todo, dejarles saber partes de versículos de la Biblia y de todo, de lo que es el amor de Dios y por qué Jesús vino aquí a este plano a enseñarnos. Y mucha gente a veces piensa, ¿de qué religiones? Yo le digo, no, perdón, no practico ninguna. No, a mí también me preguntan, si acaso yo soy cristiana, evangélica. Sí. Yo no tengo religión. Sí. El haber vivido esta experiencia, le dije yo, no me hace de religión, porque Dios es uno solo. Sí, exacto. Quienes dividieron las iglesias fueron el mismo hombre. El hombre, claro. Y las crearon también el hombre. ¿Con qué fin? Es como los partidos de fútbol. La federación es uno solo. Los equipos son distintos nombres. Sí, claro. La creó el hombre y algunas mujeres. Sí. Nos está atacando. Sí. Él no se quita de que no creas en el humano. Ok, mi nombre es Eugenia Margarita. Mi pregunta es, he escuchado a muchas personas que dicen que han ido a la luz. Tú tuviste esa experiencia. Entonces la gente, los que han tenido esa experiencia, dicen que los ha llevado un guía espiritual o un guía, una persona, alguien que ellos han creído. ¿Tú tuviste esa experiencia que alguien te guiara para ir allá por mientras o simplemente llegaste allá? Llegué, el espíritu mío se presentó en ese lugar, no había nada. Yo el color que estaba en ese momento era un color como gris, ¿ya? Como un color gris. Y lo único que después mirando para allá, para acá, veo una luz. Y fue porque vi esa luz que yo la seguí, o sea, me acerqué a ella porque no había nada más. Okay. Y ahí veo a las personas que les nombro que estaban ahí en esa puerta. Y yo digo, si ellos no hubiesen estado ahí, yo hubiese entrado. Y capaz, le digo yo, que me hubiese hasta quedado. Pero yo me hubiese quedado. Pero, como lo digo, fue otro mi destino. Pues. Tenías la misión de cumplir, de venir aquí a ser el medio para que tu hija viniese también, y también para dar testimonio a todo ser que llegue a tu vida, ¿no? Imagínese, porque cuando yo venía de vuelta, esa voz me hablaba. Por eso yo siempre digo, para mí que no es para mí, sino que a mí se me reveló el Señor. Eso es lo que yo siempre digo, fue una revelación, porque esa vez me decía, ve a tu mundo que no es tu hora todavía, y di que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Donde también me decía, y di que la muerte no hay que llorarla. Pero era una voz muy armoniosa, una voz muy clara, no sé, de ese lugar salía mucha seguridad, mucho amor. Yo siempre digo, bueno, en televisión también me preguntaron, Margarita, no, ¿por qué no te acercaste? Es que no pude. Gracias. Y una pregunta más. ¿Ese agradecimiento es que Dios lo pide o es que a nosotros nos nace del corazón? ¿Cómo? El agradecimiento que tú sentiste que debemos de dar gracias es porque tú lo sientes que debemos de hacerlo o porque Dios pide que nosotros tenemos que estar dando gracias. Es que uno debería de estar dando gracias en todo momento. Estamos aquí en la tierra, respiramos, si pasamos problemas, porque como la voz me decía, di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den,
O sea, gracias Señor por lo que voy a hacer. Señor, acompáñeme en lo que voy a hacer. ¿Se entiende? Y dándole Así. gracias. Sí. Porque en cualquier momento podemos caer en ese agradecimiento, podemos caer derrotados y ahí quedó nuestro cuerpo, se elevó el espíritu. Ah, ok. Muchas gracias, muy interesante. Me gustó mucho su Gracias. presentación. Hola, Siempre. estoy Oh, de vuelta. De nuevo coincido. Estoy de Está vuelta bien. porque se me cortó el Zoom por el computador y me costó bastante regresar. Pero te quería hacer una pregunta, Margarita. El don, digamos, la misión con la que tú viniste, con lo que tú piensas que el don que te dio Dios, ¿es el don de sanación o el don de predicción? Porque yo me recuerdo que en el video que vi, una persona joven se te acercaba a ti, Ujú. en el cual ella estaba maravillada de cómo tú habías podido tener un hijo, que te lo había, una hija en este caso, y ella no había podido concebir. Entonces tú le preguntaste, ¿y quién se lo dijo eso? Y tú le Ah, respondiste, me gustaría escucharlo de ti, que los médicos le habían dicho yo no que podía no podía tener guagua. engendrar, Sí. claro. Y, Cuando yo la conocí, a ella yo la conocí un día hace como 11 años. ¿Ya? La conocí y le conté lo que yo pasé. Y ella estaba tan atenta escuchándome y me dice, hoy me dijo no sé, me dijo, me gustaría escuchar, bueno, me gustaría escucharte más. Empecé a relatar más detalladamente mi caso y me dice, ¿sabes qué? Los médicos, me dijo, el médico me dijo que no podía tener guagua por esto otro. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Le dije, si tú te pones a orar, a creer, y entonces, ¿por qué la palabra milagro está? Porque vamos a tener un milagro, pues le dije yo, tú tienes que creer. Bueno, la cosa es que esa vez cuando yo le estaba hablando a ella, algo en mí, a la mente, al oído, me dice, dale fecha. Y yo justo le doy y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una fecha. En menos de un año tú vas a esperar guagüita. Pasaron los días. Bueno, ella estaba muy contenta y se engrifó, estaba con nerviosa y todo. Pasaron los días y ella me dice, ¿sabéis qué me dijo? Estoy embarazada. Antes de 6 meses. Y el hijo ya tiene como 13 años más o menos. 12, 13 años. Es como decir, les envío bebés a todos. Porque yo les decía, el Señor, el que conoce cada órgano de tu cuerpo, sí. solamente tienes que orar. Entonces, por eso yo les digo, ¿para qué está la palabra fe? ¿Para qué está la palabra milagro? Porque eso están, pues están, si los milagros ocurren cuando hay fe. Mm. Sí, lo que pasa es que nosotros como humanos nos bloqueamos por el miedo. Claro, Y pero porque la por el verdad, miedo, como dijo Jesús, hombres de poca fe. claro, ¿Ya? Sí, la fe pero nuestra es de la lengua para afuera, pero internamente, por eso ante todo esto que ha pasado en estos 2 últimos años, el ser ha sucumbido tanto porque por el miedo, porque si tuvieran fe, te aseguro sí, que esto hubieran sido unas largas vacaciones, ¿verdad? sí, Para hacer retroinspección de nuestro ser, para hacer cambios en nuestra vida, formas de pensar, formas de alimentar, formas de muchas cosas. Darnos cuenta que no necesitamos tanto para vivir una vida más simple, pero más sana, más alegre, más positiva. Así que, y haciendo connotación a lo que hablaste tú de dar las gracias, por eso dice, muchas veces nosotros como humanos vemos a alguien que es inteligente, ¿verdad? Y dice, uy, qué capacidad tiene esa persona. Pero en realidad es el don que Dios le ha dado y ese ser, lo que haga o lo que manifiesta y de todo es gracias a Dios, no es a nosotros. Pero nosotros en nuestro gran ego pensamos que somos nosotros los manifestantes de todo eso. Pero todo lo que se manifiesta a través de nosotros es a través de esa fuerza divina, ¿verdad? Y por eso hay que dar gracias. hay que acordarse que cuando uno nace, nacemos en blanco. Nuestra mente Exacto. no sabe nada. Al pasar los Exactamente. años empezamos a procesar. Claro. Recién
a recordar o a manifestar los dones que ya traemos o el conocimiento que ya tenemos, porque hay cosas que se manifiestan que uno a veces dice, yo no lo había aprendido, yo no lo sabía, pero se manifiesta. Entonces es saber que está en ti. Y es verdad, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, a que hablen los demás, porfa. Por ahí hay una palabra, pues un amigo que utiliza los ideofonemas. Y él dice que la palabra milagro significa mi logro. Ajá. Entonces ella tuvo su logro, logró su muchachita. Sí, ¿Sí? exacto. Otra Por eso forma de dice que no decir, se mueve la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios, Así ¿verdad? es. Entonces, la importancia de eso, por eso cada hay que preguntar. pensamiento, cada actitud, cada forma de nosotros ser y de todo, créeme que se está manifestando a través de la fuerza divina de nuestro Padre Creador en cada uno de Pero nosotros. también hay que preguntarle a la diosa, a ver qué dice ella, ¿A qué diosa? la esposa de Dios. Te habías demorado. Salió, está por ahí. No sé. Ay, perdón por mis bromas. No se pongan bravas. Margarita, no se ponga brava conmigo, por favor. No, para nada. Nadie está bravo. Siempre nosotros te Tenemos conocemos libre a ti que eres, sí, que eres bromista. Ok, gracias, gracias. ¿Preguntas más? Margarita, ¿Sí? tengo una pregunta. Usted en su experiencia tuvo varias entradas y salidas a su cuerpo. ¿Cuál fue la experiencia de entrar y salir a su cuerpo? ¿Cuál fue mi experiencia? O sea, ¿cómo se sentía? ¿Se sentía como que estaba entrando, saliendo? Cuando salía yo de mi cuerpo me sentía libre. Ujú. Me sentía libre, no sentía peso, no sentía preocupación, nada. Volvía al cuerpo, como que el cuerpo se enganchaba al espíritu y ahí volvía a recordar todo y a sentirme mal. Y Todo lo, todo cuando volvía a entrar, ¿cuál era el sentimiento? el sáquenme de aquí, que yo estoy bien. Ahí cuando yo también me acuerdo que yo pedía, Señor, ayúdame, por favor, mi espíritu en mi interior reclamaba, o sea, le pedía al Señor que se manifestara cuando yo estaba grave. Como estar en un saco, estamos en un saco y adentro está el contenido. Me sentía desesperada. Bueno, si no hay más preguntas, lo único que me resta es agradecerle a Margarita por su gentileza, su amabilidad, enriquecernos con su conocimiento. Ha sido un gran placer escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Muchas Una linda gracias. experiencia. Gracias. Gracias por Bonita compartirla. experiencia y totalmente creíble. Yo la Sí. creo fehacientemente. Y muchas gracias por el testimonio, Margarita. Y adelante, a seguir adelante. Sí. Así es, hasta cuando Dios quiera. Exacto. Claro que sí. Bendiciones Así para es. ti y todos los tuyos. Y mil gracias Igual, nuevamente por compartir. muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Ernie. Gracias. Muchas Gracias también a Ernie, usted, este Ernie, por encuentro. permitirnos estar en este momento compartiendo con todos. Gracias. Bendiciones a todos y una feliz noche. Que Igual. descansen. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
a la Ok. misma hora. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas Adiós. bendiciones. Una gracia para